Diga usted. La Dirección General de Impuestos Internos anunció este jueves que el próximo 17 de este mes inicia la venta de Marbetes 2020-2021. ¡Woohoo! A comprarlo de una vez. De una vez. Lo que pasa es que no nos dan un precio especial por ser de los primeros en comprar. Debe haber como, pero mandan regalos. Debe haber como alguna promoción a los primeros. Mandan regalos, jefa, siempre. Y yo nunca lo he recibido. Sí, claro que sí, jefa. Creo que a los primeros 100 clientes siempre le mandan algo. Pues nosotros no somos de los primeros 100. No, el año pasado no, pero el anterior nos mandaron varias cosas. Creo que nos mandaron un medidor de presión de goma y algo más. Ellos siempre mandan algo. Bueno, pues encarguémonos para que nos manden algo, pero primero averigüemos si nos van a mandar algo. Primero lo averiguamos. Anina, hola, buenas tardes. Bienvenida a nuestra cinéfila amiga. Anina Rodríguez está con nosotras esta tarde y hablamos de clásicos del cine, específicamente género comedia. Así es. Hola, ¿cómo están? Solicitado por mí, Anina, este tema. Muy bien, me encanta porque uno de los géneros que más disfruto es la comedia precisamente. Vamos a hablar sobre algunos clásicos que yo creo que son imperdibles definitivamente. ¿Desde cuándo? ¿En qué tiempo lo pusiste? Mira, honestamente, yo veo películas de todos los tiempos, pero... A propósito, perdona que te interrumpa, con la muerte de Sean Connery, estuve escuchando a Emil Mariani en el Mañanero haciendo no sé si era un top 5 o un top 10 de las mejores películas de Sir Sean Connery. Está ahí una de mis películas favoritas, que yo la veo todas las veces que la pueda ver. ¿Cuál? En el nombre de la rosa. Los Intocables. Claro, Los Intocables. Las veces que yo pueda ver esa película, yo la veo. Me encanta esa película. Bueno, ganador del Oscar Sean Connery por esa interpretación. Por actor secundario. Así es. Recibió, me enteré ahí por Emil Mariani, que recibió la estatuilla con una ovación de pie, que es la primera vez que eso se produce con un actor secundario. Sí, lo que pasa es que también Sean Connery, precisamente por la historia que tenía ya en el cine, hacía rato que posiblemente merecía la estatuilla y no habían tenido la oportunidad de reconocerlo, pero sí, Sean Connery es eterno, será siempre mi James Bond favorito porque él fue que le dio vida a James Bond y él marcó la pauta de cómo ese personaje se interpretó de ahí en lo adelante. Y ojo, Anina, que creo y dudo que alguien pueda superar el garbo, el porte de ese James Bond. No, creo que nadie. Él es James Bond. Así es. Él es James Bond. Definitivamente. Vámonos a la comedia, Anina, por favor. Sí, mira, cuando me abordaron sobre el tema de la comedia, lo primero que yo dije fue, wow, bueno, sí, podemos hablar de comedia, pero la comedia es un género tan amplio, sobre todo porque en el cine y en el cine que nos llega de Hollywood hay distinciones específicas alrededor de lo que define una comedia. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una comedia slapstick, que te voy a explicar en breve lo que es, que de una comedia romántica. Todo el mundo disfruta una buena comedia romántica y es uno de los géneros más populares de la historia del cine. Estamos hablando que, bueno, dentro del género comedia romántica yo puedo señalar entre mis favoritos películas como Pretty Woman, por ejemplo, es una comedia romántica basada obviamente en el cuento de la Cenicienta. Está también Notting Hill, protagonizado por la propia Julia Roberts, Sleepless in Seattle, todas esas comedias tan lindas que nos hacen soñar con el amor. When Harry Met Sally, esa When Harry Met Sally que tiene esa emblemática escena del orgasmo. I'll have what she's having. Son películas sumamente graciosas y suelen contar con una gran popularidad. A la gente le encanta. Pero ¿qué película a mí me gusta mucho? ¿Cuál te gusta? Miss Congeniality. Miss Congeniality es divertidísima, pero fíjate que esa conjuga varios géneros de comedia, no solamente es comedia romántica, no, para nada, al contrario, es una comedia, pero combina el género de comedia de acción con comedia romántica, por el romance entre ella y Benjamin Bratt, que se va desarrollando, y por supuesto el aspecto de que ella es una policía que está trabajando undercover, y entonces
obviamente se desarrollan elementos de acción también. Pero para diferenciarlos rápidamente, te cuento que entre los subgéneros de comedia que se pueden conocer está el género, por ejemplo, de fantasía. Cuando tú analizas el aspecto de una película, de una comedia de fantasía, es donde es una película que te hace reír, es una película entretenida, pero tiene elementos de fantasía que nos llevan a pensar en cosas que no necesariamente son reales, pero que se pueden destacar. Mi comedia de fantasía favorita es The Princess Bride. Es una película de los años 80 protagonizada por Robin Wright, a quien conocimos, bueno, a quien vimos más recientemente en House of Cards como la esposa de Kevin Spacey. Eh, Está también un actor inglés llamado Cary Elwes, y es la historia de este muchacho. Él es un príncipe y está trabajando en una granja, y, perdón, una princesa llega, una chica, y se enamoran él y ella, pero él es un simple trabajador pobre del campo. Ella se casa con un príncipe muy majestuoso, él, y este muchacho entonces inicia digamos que su viaje hasta lograr rescatarla a ella de las garras de este príncipe malvado que se quiere casar con ella de manera obligatoria. Y es muy interesante porque ahí trabaja Billy Crystal también, Andrés el Gigante, que una vez ¡Wow! y que una vez Boxeador. no, él era luchador, de lucha libre, Luchador, cierto, lucha libre. luchador. Sí, sí, Y sí, es verdad. se conjugan elementos mágicos de fantasía con la historia de amor de Wellesley y la princesa Buttercup, que es el nombre. Me encanta, es una de mis favoritas de todos los tiempos, y esta conjuga el género de la comedia con fantasía. Ese es uno de ellos. Otro que podemos señalar es la comedia anárquica, ¿ok? Que lo que busca prácticamente es dar ejemplos de conciencia, de hablar de cosas que suceden en la sociedad, y a través de ejemplos cómicos, de un guión gracioso, se critican muchas cosas. Entonces, este subgénero de comedia eh, anarquista, podemos encontrar, por ejemplo, la comedia que hace el grupo de comedia Monty Python, que fue un colectivo de actores británicos que se unieron, actores de comedia británicos que se unieron en los años 70, y con este colectivo empezaron a hacer diferentes películas. Podemos rescatar de este género específico películas como Monty Python y And the Holy Grail, donde hablan que están en busca del Santo Grial. Exacto, del Santo Grial. Monty Python en busca del Santo Grial, y está también Blazing Saddles, que es de Mel Brooks, que es otro genio de la comedia, y la película Animal House, que aunque puede irse un poco a una comedia quizás slapstick, también es una crítica social fuerte a través de la comedia. Están las comedias de acción, como te estaba mencionando, donde se puede enumerar un Miss Congeniality, pero por ejemplo, uno que se dio bastante grande en este género fue Eddie Murphy, porque una de las películas más populares, una de las sagas de películas más populares, Beverly Hills Cop, es una de sus películas más icónicas, y este señor, que es otro de los reyes de la comedia, sin duda alguna, pues durante los 80 pudo realizar Beverly Hills Cop 1 y Beverly Hills Cop 2. Estas películas se llevan a cabo, nacen precisamente por la incidencia de Eddie Murphy en Saturday Night Live. Saturday Night Live, que suele ser otro colectivo de comediantes que hace un programa de variedades semanales, y han salido muchas figuras importantes del mundo de la comedia, de ese elenco de actores que se renueva cada año. Eddie Murphy precisamente se popularizó con Beverly Hills Cop, y luego entonces lo vimos hacer comedias suyas. Él escribió una comedia como un príncipe de Nueva York. Ay, esa película es buenísima. Esa es otra de mis favoritas. Yo te la puedo recitar de atrás para adelante y de todas formas, porque me la sé completa. La podía ver en repeat en la época de los VHS. La tenía en mi casa y la veía constantemente porque es muy graciosa. Está también Trading Places, que es del propio Eddie Murphy también. Y por supuesto, ya en los 90 lo sentimos en roles de películas quizás un poco más familiares, no tan irreverentes como fueron sus películas. Ay, pero tú sabes qué película se te está quedando, Anina. ¿Cuál? This is Doubtfire. A eso voy.
Wow, de Robin Williams, Por Mrs. supuesto. Doubtfire. Y sigue siendo valorada como una de las mejores comedias. Robin Williams, que es otro de los maestros de la comedia, pues tuvo muchísimos aciertos, siendo yo creo que Mrs. Doubtfire la más popular de todas sus comedias. Al día de hoy, esa película recibe más de un 85% de frescura en Rotten Tomatoes, que es una de las páginas que mide, pues pone a la crítica a dar su valoración de la película, al igual que al público, pero en cuanto a crítica se refiere, esa película sigue gozando de muchísima buena aceptación por parte de la crítica. Es muy, muy buena. Y podemos ambientarla dentro del género de comedia familiar, pudiéramos decir, porque Como trata un tema precisamente, complicado, Anina. claro, como el divorcio. Bastante tensa, que es el tema familiar. O sea, una película con un mensaje denso Por supuesto. y importante. Por supuesto. Pero sí, así hay muchas películas también. Y es lo que te digo, lo interesante del género comedia es que la comedia, increíblemente, porque dentro de la actuación, los géneros se trabajan por el género contrario. Entonces, de las tragedias nacen las comedias. Tú puedes estar viendo en la pantalla algo que tú dices, no, pero a mí me pasa eso y me muero. O sea, de repente es algo, una situación que para ti es impensable atravesar, pero tú te resulta tan gracioso verlo cuando otra persona lo pasa y la gente quizás se ríe de la tragedia del otro, pero es por eso precisamente, porque dentro de la tragedia encontramos la comedia, especialmente si esa comedia está siendo interpretada esta tragedia está siendo vivida por otra persona y no por nosotros mismos. Para continuar con los géneros, el género de la comedia oscura, la comedia negra, es uno de mis favoritos, honestamente. La disfruto muchísimo, una buena comedia negra. ¿Por qué no me sorprende? Sea en el cine, sea en la televisión, una buena comedia negra siempre es bueno prestarle atención y encontrar ese humor, ese sarcasmo, esa ironía que plaga nuestras vidas. Sin embargo, hay gente que no la sabe identificar y no puede disfrutar de una buena comedia negra. Pero hablamos de que hasta el propio Stanley Kubrick, por ejemplo, hizo su comedia negra. Una de sus mejores películas es Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying About the Atomic Bomb. Entonces, este tipo de comedia es muy intelectual, es muy profundo. Hay que quizás tener un cerebro bastante afilado para poder disfrutarla, para poder entenderla, pero es uno de los géneros más populares dentro de la comedia también. ¿Tú sabes qué película es muy buena y ¿cuál? es muy extraño ver al menos para mí, ver Dios mío, ¿cómo se llama? El de The Shine. Por Dios, a este señor, actor, el fuerte, que se ha ganado todos los premios. Jack Nicholson, Claro, gracias. a Jack Nicholson. Ver a Jack Nicholson en As Good As It Gets, ese personaje no puede estar mejor logrado. Me Claro encanta. Sí. Y es un desdoblamiento de ese actor. Por supuesto, porque no estamos acostumbrados a verlo en eso, pero para recomendarte otra de las comedias oscuras que se pueden disfrutar de Jack Nicholson, puedes ir a ver Las Brujas de Eastwick. Las Brujas de Eastwick con Cher y Michelle Pfeiffer, y también anda por ahí Susan Sarandon y por supuesto el gran Jack Nicholson. Una pregunta, Anina, ¿y The Mask no es un clásico? Por supuesto, pero es un clásico de otro estilo de comedia. The Mask, de hecho, puede ser catalogada perfectamente como comedia de fantasía, puede ser catalogada como comedia slapstick, porque, y aquí voy, ese género es exageradamente popular, pero la gente no lo conoce como un género de comedia porque no sabe lo que significa. El slapstick comedy es el género de comedia donde la comedia física, donde el cuerpo se mueve, donde hay que moverse muchas cosas. Por ejemplo, una maestra del slapstick comedy es Lucille Ball, Lucy, de I Love Lucy. Claro, I Love Lucy. Exactamente. Hacía esa comedia física que nos daba mucha risa, se ponían en situaciones muy, muy extrañas y pasaban cosas geniales, pero todo se trabajaba con el cuerpo, te daba mucha risa. Ese género que popularizaron también los tres chiflados, por ejemplo, en Estados Unidos. ¡Wow! Los tres chiflados. El slapstick comedy está muy presente hoy en día. Tú mencionas The Mask, es una película slapstick comedy porque Jim Carrey es un genio de la comedia física, de la fisicalidad, de desdoblar su cuerpo para proyectar. Y por supuesto, ahí vemos películas, por ejemplo, como Caddyshack, que son películas muy populares, sobre todo en los Estados Unidos. El tipo de comedia como National Lampoon's Vacation, con
Chevy Chase y esa familia tan accidentada que se van a Europa y tienen problemas, se van a California y les pasa de todo, en Navidad sucede de todo en esa familia. Entonces, ese tipo de comedia que es tan física, que puede llegar hasta lo absurdo, esa comedia se conoce como slapstick comedy y hay muchos ejemplos que podemos ver. Otro género muy popular es el género de spoof, de burla, de parodia. Y dentro de los maestros de este género, volvemos a citar, fíjate cómo son los maestros de la comedia anarquista y los maestros de la comedia de parodia. Vuelvo y menciono a Mel Brooks y menciono también al colectivo de Monty Python por películas como Young Frankenstein en el caso de Mel Brooks y como Star Wars, Spaceballs, que es la parodia de Star Wars, y Life of Brian en el caso de Monty Python. También dentro de mira, te interrumpo. Adelante, por favor. Por supuesto que esa es una película que Ámbar no debe haber visto nunca. Tú, por tu pasión y por tu profesión, sí debes haberla visto. Pero a propósito de Mel Brooks, una película muda, esa película es... claro, silent movie, esa espectacular. Película es formidable, pero formidable es esa película. Yo creo que el catálogo completo de Mel Brooks ¿Cómo fue, Ámbar? Que nunca la he escuchado. No, por supuesto que no, porque esa es una película de probablemente principios de los 80. Sí, o probablemente finales de los 70, principios de los 80, sí. Pero por eso se la menciono a Nina, porque como es su mundo, ella sí debe haberla visto, sí. Pero no hay razón para que tú la hayas visto. Pero quizás Ámbar, formidable. Es que Mel Brooks escribe como los dioses de la comedia, definitivamente. Y quizás una que Ámbar sí conozca, que pertenece al listado de películas dirigidas por Mel Brooks, está Robin Hood Men in Tights, que es una parodia precisamente de Robin Hood. ¡Ay, qué buenísima! A veces, es así. De los 80. De los 90, de principios de los 90. Buenísima. Esa es muy divertida también. Entonces, para continuar con estas películas de parodia, que no se nos quede, por favor, ¿Dónde está el policía? O The Naked Gun, que tuvo 3 partes protagonizadas por Leslie Nielsen. Y mi favorita de todo ese grupo de películas dirigida por los hermanos Zucker, que son directores también de este cine de lo absurdo, de parodia, que imita todas esas películas, o se burla de todas esas películas, por ejemplo, es Airplane. Airplane, que estaba relajando. Se llama en español ¿A dónde está el piloto? ¿A dónde está el piloto? Esa película estaba pues burlándose de todas las películas que tenían que ver con aeropuertos y accidentes aéreos que ocurrieron que tuvo su auge durante los 70. Entonces, a finales de los 70, los hermanos Zucker sacaron Airplane, que es un clásico de la comedia. O sea, el que no ha visto Airplane y se arrastra de las risas no ha disfrutado de una buena comedia. Legally Blonde, ¿tú la incluirías en esa lista de recomendaciones? A mí Legally Blonde me encanta, es una película muy divertida, está escrita de manera muy inteligente, pero eso tiene un género. Yo pondría Legally Blonde dentro del grupo de películas de adolescente, de cine adolescente, que suele mezclar mucho la comedia romántica con las películas coming of age o las películas de ver gente como ir creciendo, de las peripecias de ser adolescente e ir creciendo y llegar a la adultez. Entonces Legally Blonde está ahí como en el medio, porque es de esta chica que sale del cole, del bachillerato y va para la universidad. Entonces se retrata lo que sucede ahí. Es una coming of age mezclada con comedia romántica, pero puede ser una comedia perfectamente y caer dentro del género o comedia romántica o comedia adolescente. Y ahí, dentro de ese mismo rubro, podemos poner películas como Clueless, protagonizada por Alicia Silverstone, y que fue dirigida por, se me fue el nombre de la directora, que también dirigió. ¿Cómo se llama la rubia que murió, Anina, que también era una excelente actriz de comedia? Brittany Murphy, si es a la que te refieres, de Clueless. Brittany Murphy, que también, bueno, la descubrimos precisamente en la película Clueless. Otras que caben ahí son las películas de John Hughes de la década 80, 16 Candles, por ejemplo. Es una que podemos meter ahí dentro de ese grupo de películas. Es mucho, Anina. Es mucho. El género de comedia es tan amplio, pero bueno, hay mucho. Usted está viendo que hay un fin de semana largo que usted no
no va a salir de casa, bueno, pues mire, ahí tiene cualquier cantidad de opciones que nos ha dado Anina. Yo particularmente les recomiendo que si usted no ha visto una película muda, Búsquela. búsquela. Aproveche, Y usted no lo va a aproveche agradecer. y haga un maratón de películas de Mel Brooks, o sea, Young Frankenstein, Silent Movie, está Blazing Saddles, que parodia los pleitos, las películas de vaqueros e indios. Búsquense Esta Spaceballs. semana, en este fin de semana voy a ver La Rosa del Cairo. Eso es lo que voy a ver este fin de semana. Excelente, excelente ¿Tú sabes qué recomendación. película yo recomiendo? Que es muy buena. ¿Cuál? A propósito de Robert De Niro, se llama Analyze This. Analyze This, tremenda también Con Billy comedia. Crystal. Con Billy Crystal, que es otro maestro de la comedia, ¿eh? Que no se Sí, puede señor. quedar. Un besito, Anina. Igual Muchísimas para gracias. ustedes, Ya siempre, contactaremos contigo para que nos des ese upgrade por supuesto. de todas las películas en todos los géneros que podamos ver. ¿Cómo no? Gracias, un abrazo. Nos Siempre. vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad y con Carmen Julia conversamos sobre esta gran explosión, estas explosiones, estos estallidos, esta frustración que nosotros ponemos de manifiesto cuando conducimos. Esto es solo para mujeres. Bienvenidas, ya volvemos.